Si lo tratamos de resumir, podemos decir que lo que está sucediendo tiene que ver con un conflicto, en primer lugar, de territorio, pero si nos vamos a mayor profundidad, podemos decir que este conflicto tiene que ver con ideas, ¿no? Y cómo el poder de las ideas tienen una influencia incluso en la sociedad. Entonces, partiendo desde esta perspectiva, entre una idea de religión israelí y una idea de religión, digamos, vamos a decir, del otro bando, pues hay un conflicto de interés, ¿no? Este conflicto de interés está relacionado con religiones y con el territorio. Entonces, con base en esto, se parten pues dos grandes bandos que ahora están reluciendo en los diferentes medios de comunicación y que hoy vamos a tratar desde una perspectiva más humanista. Efectivamente, porque la idea es eso, es cómo aterrizarlo a nuestras familias. Pilar, a ti como experta en estos temas de mediación, ¿qué está pasando? Porque a mí me parece increíble que hemos vivido guerras pues desde el inicio del ser humano, de la historia, y parece que no entendemos y nos volvemos a pelear por lo mismo, como que el ego sigue fluyendo y el tema del poder como si fuera cualquier cosa, y nos seguimos peleando y nos seguimos matando entre nosotros. Así es, yo creo que, mira, estamos hechos de células y átomos, pero también de historias que no siempre son nuestras, que vienen heredadas y que tenemos que aprender a gestionar. ¿Y gestionar para qué? Para llegar a un punto medio. No siempre es ganar, ganar. Tenemos que aprender a hablar lo que sentimos y lo que queremos manejar, y eso nos va a ayudar a saber a qué fin queremos llegar, pero que siempre sea con un fin pacífico, con un camino hacia ganar yo, pero también que ganes tú. Y que perder no precisamente es algo malo, ¿no? Como que entendemos que perder se va a acabar con nuestra reputación. Tú eres comunicóloga, pero también haces muchas otras cosas. ¿Qué pasa esto? Siento que esto sí tiene una afectación que viene desde que somos pequeños, porque nos enojamos si no ganamos en un partido de fútbol, nos ponemos como locos y le pegamos, y esto se va multiplicando con el tiempo hasta llegar a niveles profesionales. Sí, mira, yo aparte de ser comunicóloga, tomé varios cursos de numerología y ahorita estoy estudiando astrología terapéutica. Yo aparte de eso soy madre de familia, tengo una bebé de 1 año y medio y estoy embarazada del segundo bebé. Felicidades. Muchas gracias. Y yo creo que esto es muy importante abordarlo, sobre todo desde que somos pequeños, como habías dicho. Yo lo veo mucho como en el tema de, si lo quieres ver así, de las películas de Disney. Por ejemplo, en el caso de cuando veíamos los héroes y los villanos, que estaban muy marcados el héroe y el villano, en La Bella Durmiente, si lo quieres ver así. Tú veías la perspectiva del héroe y decías, el villano es malo, o sea, es malo porque así nació y así es y punto, y así se va a morir. Pero no es cierto. Luego empezamos a sacar las perspectivas de Maléfica y empezamos a entender al villano. Y decimos, ok, esto no es blanco y negro, esto es un matiz de grises. Sí. O sea, esto tiene varias escalas y cada persona es única, cada persona tiene un ADN y cada persona se compone de diferentes cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender, empezar a entendernos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Y creo que las herramientas como numerología, como astrología, como psicología, como cualquiera de este tipo de herramientas de autoconocimiento te puede ayudar para conocerte a ti, conocer a las personas que te rodean y poder tú hacer un cambio real en el mundo. Claro, Ale, la evolución del cerebro a medida que vamos creciendo, pues necesita ir teniendo como una buena conciencia, conocimiento, y a veces nos falta un poco eso. Siento que vamos creciendo como con los ojos así, y me preocupa saber que haya personas que no les importe matar a otras personas, aunque sean inocentes. Pues yo defiendo el territorio, pues es lo que me toca hacer, es mi chamba, es el puesto que me tocó, porque eso lo que nos refleja es que eso está sucediendo en sociedad y además lo publicamos. O sea, el escuchar de, pues voy a ir a matar porque me mataron aquí a este junto, entonces no me importa, eso me preocupa. ¿Qué pasa? Exacto. Es decir, podemos verlo como el allá, el en otra parte del mundo. Eso a mí no me corresponde. Aquí no hay musulmanes, hipotéticamente. Pero ese mismo conflicto sucede dentro de las familias, en el día a día entre papá y mamá, entre los hijos con los padres, entre los hermanos, que al final de cuentas, por las razones que haya sido, se fue acumulando demasiada tensión y eso hizo que viniera un primer ataque. Y ese ataque no fue de a gratis. Es decir, hubo muchas cosas atrás. Y lo mismo pasa ahí en términos de las relaciones humanas. Tenemos un cerebro primitivo, nos guste o no. Y parte de la infancia es aprender a regularlo.
Y en ese sentido tenemos que generar estas estrategias. Y los padres tenemos que ayudar a que nuestros hijos aprendan a que no estén bulleando a los demás, a que sean tolerantes con el otro, porque no necesariamente significa que sea mi religión o que sea mi partido político, por ejemplo, sino vivimos en sociedad y gracias a que sumamos todos podemos irnos construyendo mejor. Claro, José Luis, nos cuesta mucho trabajo entender el tema del respeto, ¿no? Y en la ley creo que es cuando más se ve, porque nos queremos saltar los artículos, nos queremos saltar los derechos que no conocemos que tenemos, ni las obligaciones, y eso es un resultado de que como sociedad tenemos todavía mucho que trabajar. Sí, claro, vemos desde que salimos a la calle, ¿no? O estamos en familia, no queremos respetar que entra otro al baño, que nuestro cepillo quede ahí en el lavabo, salimos a la calle, vemos que, oye, hay conflictos, ¿no? Desde que manejamos, no queremos ceder el paso al peatón, no queremos cederle el paso al otro vehículo, a pesar de que vemos un reglamento que nos establece estas situaciones, ¿no? Que nos dice cede el paso al peatón. Vamos, en los conflictos entre familia cada día son más grandes, sobre todo cuando queremos una herencia, queremos tener, ¿no? Oye, ¿por qué tú tienes un carro bueno y yo no tengo un carro bueno? Empiezan a haber conflictos y esos conflictos debemos de irlos minimizando, debemos de irle buscando una solución. Ese conflicto tendrá que solucionarse desde casa, desde el momento en que nosotros entendemos que debemos de buscar una solución. ¿Por qué? Porque debemos de vivir en armonía. En armonía, que cuesta, ¿no? Parece que es un trabajo de tesis. Eustaquio, dicen que cuando tú niegas tu historia o no la quieres conocer, estás obligado a repetirla, ¿no? Es como propenso. Y lo peor es que aquí, o sea, lo vimos en los libros de historia, en internet puedes encontrar todas las publicaciones, hay infinidad de películas. Sí, platicábamos sobre la madurez emocional, ¿no? Tal vez uno de los reflejos más importantes y que además se ha venido platicando ahora en este foro es la necesidad de tener esa madurez emocional uno mismo que se termine reflejando en la sinergia como tal de la sociedad, ¿no? Que permita un contacto mucho más humano entre tanto personas como también instituciones y posteriormente países, ¿no? Muy probablemente no estaríamos hablando de esto si existiera una madurez entre los grandes políticos o los grandes dirigentes de los países. Oye, pero ¿por qué no está llegando todo lo que conocemos y que platicamos? ¿Por qué no llega ya? O sea, ya no se puede. Digo, yo nunca he sido un gran político ni he tenido mucho poder y entonces tal vez no lo entiendo, ¿no? Cómo son el tema de los intereses, pero realmente solo con violencia y solo de esta manera matando a gente, ¿solo así se pueden solucionar las cosas? ¿O existe? O sea, ¿sí existe una manera? No, yo creo que todo empieza con pequeñas acciones. Yo, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de mi hija. Mi hija llegaba y de juego, era bebé, tenía meses, y le pegaba a mi cuñada. Y todos nos reíamos porque decíamos, ¡ay, una niña chiquita pegándole! Y de repente empezó a crecer y ahora pega y para ella es chistoso y nosotros no es chistoso. O sea, pero nosotros ya le inculcamos el que era un chiste. ¿Me explico? Entonces yo creo que con pequeñas acciones, de que analicemos realmente las cosas que vamos haciendo poco a poco, con realmente analizar y realmente cambiar pequeñas cosas, yo creo que podemos hacer una gran diferencia. Porque no solamente es violencia, es hablar mal, es bullying, es reírte de algo que no es chistoso, claro, que es violencia. Platicamos también obviamente los contextos, ¿no? De cada cultura son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Israel, Palestina y todos estos lugares donde pues a veces los niños crecen con una cultura donde es defender mi espacio a costa de lo que sea. Bélica, ¿no? Bélica. Entonces creo que sería importante tomar esto primero nosotros como sociedad mexicana, etcétera, como ejemplo de lo que sí se puede hacer y lo que tal vez no se debería hacer, porque estamos viendo las consecuencias, porque además tampoco es como que en México no se viva nada de esto, ¿no? O sea, también nosotros tenemos unas guerras espantosas. Pero hemos cambiado muchísimo, porque nuestro contexto del Estado mexicano, de las personas mexicanas, es de ser de bonanza, de ser buenas personas, de que teníamos respeto incluso en la calle para los demás, ¿no? Y hoy toda esa cultura se ha terminado, nos hemos englobado en cada quien y hemos tratado de decir, yo me porto bien, no le hago daño a nadie, y entonces los demás pues háganlo como puedan y a ver cómo le hacen, ¿no? Pero yo no me meto. Y es como ustedes dicen, los políticos, la gente de arriba. No, tenemos que, como bien lo dices, ¿por qué no llega? Porque hoy somos cada vez más, pero esos más se van encerrando en una burbuja y dicen, es para mí, es por mí, y no le hago daño a nadie. Sí le haces daño a alguien cuando omites, cuando no intervienes, cuando no opinas, y cuando no opinas en positivo. Perfecto. Y además cuando no participas y dices, yo me siento mal, esto
no me gusta y no lo manifiestas. Y lo que decías, se hace una olla express que después, bueno, vienen las consecuencias y como dices, no son de gratis. Tenemos que abrir rapidísimo una pausa. Continuamos con esta segunda parte, pero es importante que usted nos comparta su punto de vista. Tenemos también una encuesta en la cual usted puede participar y que nos diga con respecto pues, al tema de Israel y lo que se está viviendo. ¿Usted le preocupa lo que está pasando? El inciso A es sí, inciso B no y C no entiendo qué es lo que está pasando. También está activo nuestro WhatsApp. Opine. Creo que es válido, aunque no sepamos mucho el tema, saber su punto de vista, porque eso va construyendo también en dónde tenemos que atacar mucho más en cuanto a información se refiere. 22 26 15 99 17. Una pausa, ya volvemos. Soy Juanita, de 74 años. A mí sí me preocupa la guerra. Es algo aberrante, pues se podría arreglar llegando a acuerdos más humanos. Muchísimas gracias. Y agradezco tu forma de pensar. Preocupa mucho lo que sucede en Gaza. Es una guerra religiosa. Se puede soltar una guerra nuclear, que también eso es importante mencionarlo. No sabemos hasta dónde puede llegar pues una falta de un acuerdo, ¿no? Se puede salir de las manos y entonces pues ahí sí hay un impacto para todos. Hola, buen día. Creo que todo el problema es que Israel tiene la mayor parte del petróleo en el mundo. Pues aquí, a ver, nos está llegando más mensajes. Sí, es muy triste por lo que está pasando en Israel, pero confiemos que pronto apaciguará la situación, ya que sí es preocupante por todas las familias que están pasando por esta situación. Vámonos a plan de acción. Nosotros ahorita que pues, vivimos en México, ¿qué podemos empezar a hacer, Alejandro, para ir entendiendo estos temas? ¿Cómo platicarlos con los hijos para no normalizar? Y entonces, pues mira, hoy en las noticias salió que se murieron 300 personas como si hubiera venta de jitomates. Sí, así sea una guerra entre dos países, sea un conflicto entre los padres, entre hermanos, entre dos familias, la recomendación sería no opines hasta que tengas toda la información. Porque es muy fácil de repente dar como una postura del lado izquierdo o del lado derecho cuando nada más estoy viendo la parte superficial. Y aquí lo que se está comentando es justamente que esto es histórico. Entonces, recomendaría empezar a leer un poco, informarse, para ir viendo desde cuándo, cómo. Y si a lo mejor no es de mi interés, es mejor quizás guardar una postura neutra, una postura de silencio y finalmente respetar, ¿no? Ese no es mi tema, no me meto. Pero si me voy a meter es porque realmente conozco las dos historias. Ok, y bueno, tú también comentabas qué pasa con estas posturas neutras. Pues que hacen a una sociedad indiferente y como sociedad también podemos participar y no es necesariamente ir al conflicto o buscar ponerse de un lado o del otro, sino hacer la mediación y la mediación tiene unas características en que es primero que nada voluntaria. Pues no es vinculante porque no te hace ni te fuerza a hacer algo, sino son propuestas que se deben estar dando de una parte y de otra para poder llegar a un punto medio. Porque efectivamente cuando alguien quiere a una cuestión A y el otro quiere a cuestión B, como está pasando en ese conflicto, por creencias o por cuestiones históricas como sea, pues no se ponen de acuerdo. Pero bueno, ¿por qué no hacer una cuestión media, ¿no? Y hacer una colaboración además? Porque ¿qué es la mediación? Una voluntad. Entonces, tener la voluntad de cederle también al otro que quiere la cuestión B, ¿no? Yo quiero la A, pero no siempre voy a obtener toda la A. Y yo también creo que el no opinar o el no accionar también es una acción y una opinión, ¿no? Sí. Me parece que lo más neutral, tomando en cuenta que es una acción, lo que podríamos hacer es hacernos la pregunta, ¿esto cómo me hace evolucionar a mí? Y entonces ese conflicto externo se convierte en un conflicto meramente interno, ¿no? ¿Qué es eso que yo veo afuera que me mueve dentro? Entonces se convierte en esta ley del espejo que platicábamos, en este reflejo que lo único que nos podría llegar a pasar es a evolucionar internamente. Y me parece que si se tratase de poner algo en la mesa funcional con base en lo que está pasando externamente, podría ser esta pregunta, ¿no? Y la repito para que el auditorio lo tenga presente, que es ¿qué es lo que me puede hacer evolucionar esto que veo afuera dentro de mí? Ok, perfecto. ¿Tú? Bueno, yo platicaba que esto va mucho más allá en la historia. O sea, es desde las épocas de Abraham, que Abraham tuvo 2 hijos, ¿no? Ismael, que es la descendencia de los musulmanes, y pues Isaac, que es la de los judíos, ¿no? Israel, Palestina. Al final,
a Abraham se le prometieron tierras y esos hijos quieren recuperar esas tierras o apoderarse de esas tierras. Entonces yo lo veo un poco más como unos hermanos peleándose por la herencia de su papá, que pasa muy seguido en la sociedad, pasa muy seguido aquí en México o en cualquier país, en cualquier lugar. Entonces yo creo que es cómo podemos abordar nosotros, insisto, conocernos a nosotros mismos, utilizar herramientas que hoy en día están tan a la mano, para conocerme a mí y conocer al de al lado y conocer a mi hijo para saber cómo abordar a mi hijo y poder educarlo de la mejor manera. Porque mi hijo Isaac no va a ser igual que mi hijo Ismael. Son completamente diferentes. Por más que hayan nacido de los mismos papás y hayan crecido en el mismo lugar y salido de nosotros, como lo quieran ver, no son las mismas personas, son completamente diferentes. Entonces yo creo que el educarnos a nosotros mismos, tener una buena relación con tu pareja, con tus papás, con la gente que te rodea, es el mejor ejemplo y poder enseñarle a tus hijos cómo, educar a tus hijos de la mejor manera posible, de acuerdo a cómo son ellos. Perfecto. José Luis, antes de escuchar tu conclusión también, tenemos una pregunta más, la dejo abierta para quien quiera contestarla. ¿Creen que podría escalar esta guerra a nivel internacional? Hay posibilidades. Hay posibilidades, sí. O sea, sí, siempre ha habido opiniones de los demás países. Ojalá que no sea así, pero hay posibilidades. Y al final creo que también la historia universal o la historia de todo el mundo nos debe importar. Claro. ¿no? Entonces creo que sí deberíamos de meternos un poco, si no lo hicimos en la primaria, sí. porque yo me quedé claro de eso, pues bueno, ahorita ya que tenemos un poco más de conciencia, ¿por qué no meternos y que somos un mundo globalizado, ¿no? Se supone que hoy vivimos en una sociedad globalizada en el mundo. Sí, como que creo que hay responsabilidad. Perdón, José Luis. Sí, adelante. Bueno, aquí hay que ver, ¿no? Yo considero que debemos de entrar porque vemos que hay países aliados y esos países aliados están llevando armamento, aportando dinero. ¿Por qué no ponernos de acuerdo a lo mejor entre vecinos? Oye, vamos a aportar alguna ayuda humanitaria porque hace falta agua, hace falta víveres. Entonces todo esto tendríamos que ver y sobre todo yo creo que el ejemplo empezaría en nuestra casa. A veces salimos y ni al vecino saludamos o simplemente ya fue y puso su basura en mi lote, en mi terreno, en mi banqueta y ya le estoy echando pleito, ya estoy creando conflictos. Y esto pues obviamente recordemos que estamos en un cambio climático y en un cambio donde la sociedad pues nos está llevando a ciertas agresiones. Entonces yo lo que considero es empezar a tratar de buscar conciliación, buscar mediaciones, como decía aquí. Entonces pues tenemos que solucionar esto y ayudar. ¿Por qué? Porque esto puede convertirse, ¿no? Lo hablábamos de las anteriores guerras. ¿Qué es lo que se puede volver? Pues una tercera guerra mundial. Así es. Hay que tener, pues obviamente que, pues sobre todo un criterio acerca de estos temas y para tenerlo pues hay que informarse. Tenemos el cierre de la encuesta en la cual ustedes participaron, a ver, la vamos a poner ahorita y justamente 56% sí le preocupa el tema de la guerra, el 30% no lo entiende y el 12% no le preocupa. Agradecemos mucho sus puntos de vista, todos son válidos y recuerde, platique este tema con la familia, siéntese, dialogue y vea qué puntos de vista tiene al respecto. Nosotros tenemos que hablar.